valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Amigos y amigas de Patria para Siempre y Patria para Todos. El pasado miércoles, el señor presidente de la República emitió el decreto 200-26. En ese decreto se crea una comisión para lograr que la ley 113-10, que crea el Museo de Historia de la Gesta de Abril, sea puesto realmente en ejecución y se hagan todas las gestiones necesarias para esos fines. 16 años después de haberse promulgado esa ley y de todas las gestiones que hicimos en principio, resurge de nuevo el interés del superior gobierno de que esto se ponga en ejecución. Nosotros entendemos que está muy bien. Esa designación de esa comisión está facultado el presidente de la República para emitirla. Lo que no puede el decreto es sustituir el mandato de la ley. Que la ley crea el patronato, artículo 4 y 5, para que realmente lleve a cabo todas las gestiones necesarias para el funcionamiento que conforme la ley tiene que tener el patronato. Nosotros entendemos que previo a la emisión de ese decreto para asignar la comisión, como el patronato tiene el carácter legal, la representación civil de ese patronato, debieron haberse convocado las instituciones que ese patronato señala, que son 8. Y entonces con ella haber recabado los que estaban haciendo las gestiones para que el presidente emitiera el decreto, debieron haberse reunido con nosotros, ver qué se había hecho, qué realmente habíamos solicitado, como es por ejemplo, después de esa ley solicitaba al presidente de la República y hemos solicitado a este presidente de la República que el edificio Copelo se ha declarado de utilidad pública para que en él esté ese museo. Un museo que va a engalanar la historia que representa la zona colonial y que va a ser un permanente atractivo para los estudiantes dominicanos de todos los niveles y para las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, como lo establece la ley. Y esos oficiales, esos militares y policías de las distintas ramas pueden entonces, por ejemplo, los reclutas, lo más nuevo, y lo que hacen estudios históricos o geopolíticos, para pasar por el museo y evaluar una serie de cosas que tienen que darse dentro del museo, de orientaciones históricas, legales, para que eso fortalezca la conciencia de los militares y policías y también de todo el estudiantado dominicano, así como también a universidades y escuelas internacionales que puedan venir a ese museo, porque ese museo va a representar el primer gobierno que en América Latina le hizo frente a las tropas norteamericanas. Primero, por la defensa de una constitución y la apuesta y la reposición de un gobierno que ha emergido de la voluntad popular. Hay mucho de qué hablar en ese museo.
Entonces entendemos que los gestores de ese decreto debieron de haberse reunido. Bueno, pero ya no se reunieron. Pero el artículo 2 de ese decreto nos habla de que realmente debe reunirse con el patronato creado por ley. Y ahí esperamos que nos convoquen para entonces contribuir en lo que podamos a que ese museo sea lo que se ha pretendido que sea: un faro de orientación cívica, ética, valores patrios, donde se conozcan toda la biografía de los líderes principales, sus hazañas, los combates que hubieron y muchas cosas importantes, como es poner en una tarja grande la negación de que la revolución fue comunista que hizo el embajador ante la OEA por los Estados Unidos, Wilson Bunker. Nosotros entendemos que ahí pueden pasar muchas cosas importantes para mejorar la conciencia nacional y sobre todo mejorar la calidad de la democracia dominicana e impulsarla hacia esa democracia constitucional que debemos tener. Y fue un sueño al salir del país y durante muchos meses del coronel Camaño, esa democracia constitucional que tenemos que construir entre todos. Entonces, vamos a esperar. En principio, muchas personas que nos llamaron y hasta nosotros mismos nos confundimos un poco, pero aclaramos que revisando bien tanto la ley como el decreto, nos damos cuenta que el patronato sigue vigente. Y desde ese patronato exhortamos a las demás instituciones que lo conforman a que en algún momento nos veamos para saber qué nosotros le vamos a responder a la comisión cuando nos convoque. Vamos a hacer el esfuerzo por entre nosotros convocarnos, juntarnos y tener más o menos una respuesta para la pregunta que nos haga la comisión y que el pueblo tenga definitivamente muchas cosas importantes que se le ofrezcan desde ese museo, sin desmedro de los demás museos, porque hay un museo en el museo, valga la redundancia, de historia y geografía, para un museo dedicado a la Revolución de Abril muy bonito, un museo que puede ser parte de ese museo que se gestó en esa ley y que tal vez podamos estar en contacto permanente junto con los otros museos para crear un hilo temático en cuanto a la reproducción del contenido y de los objetivos, para que veamos que hay un proyecto, que representamos un proyecto histórico que va a ayudar a todo el país. Nosotros sí le decimos al país cómo llegamos a esa ley. A esa ley llegamos para que le vayamos imprimiendo la importancia real que esa ley tiene. Fue el resultado de una lucha que hemos tenido desde la revolución hasta hoy. Y esa fecha del 16 de agosto, en el cual se promulgó esa ley, por una gestión de un grupo de nosotros, de los que estamos en el patronato, y por el apoyo que nos dio el doctor Abel Rodríguez del Orbe, un hombre que se identificó plenamente con esa ley, sabía sus propósitos, un hombre vinculado a la patria, un hombre que estuvo en el exilio, un abogado que le sirvió entonces a los hombres y mujeres perseguidos por la tiranía ilustrada de Joaquín Balaguer de los 12 años. Y él entendía la importancia que había en eso y otras cosas más que hicieron. Pero todo esto comienza cuando el coronel Francisco Alberto Camaño Deñó es juramentado como presidente constitucional en armas el 4 de mayo de 1965. Posteriormente, su participación en la discusión de la Comisión Act II de la OEA, así como llegar al final a entender
el coronel Camaño y la comisión Acto de la OEA, que había que emitir un acta de reconciliación dominicana y un acto institucional que pusiera fin a esa gesta de abril, a esa parte armada, para ir entonces a la parte institucional de restablecer la democracia en República Dominicana, poniendo entre otras cosas un presidente provisional que fue el presidente Héctor García Godoy, el cual fue juramentado el 3 de septiembre de 1965, así como también la reintegración de los militares de abril, tanto los que estaban del lado de la Constitución como los que estaban del lado contrario. Siempre le recordamos al país que solamente fueron integrados los que estaban de la parte contraria a los constitucionalistas, vale decir, los que le dieron el golpe de Estado al profesor Juan Bosch, los que llamaron a la intervención norteamericana, los que se vincularon a ellos para violar la soberanía nacional. Esos fueron favorecidos con la reintegración y su proceso permanente de ascenso de rango. No perdieron ni sus recursos en términos económicos, ni perdieron tampoco la moral, la dignidad que representaba, la igualdad, seguir en las Fuerzas Armadas obteniendo los rangos que le correspondían. A nosotros se nos dejó afuera y eso lo hemos reclamado permanentemente. En ese reclamo, nosotros conseguimos que el presidente Héctor García Godoy emitiera una ley, la ley 21 del 27 de septiembre de 1965, que obligaba a la reintegración. Y lo iba a hacer el 10 de diciembre de 1965, pero un grupo conspiró contra eso. No se pudo hacer, lo que se hizo fue que se atacó al grupo del coronel Camaño, que fue el 19 de diciembre a celebrar un acto en favor del coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, quien había caído en combate el 19 de mayo en su intención por tomar el palacio para darle una connotación de lucha más grande e institucional a la revolución constitucionalista. Entonces, se consiguió esa ley, se consiguió la ley 137-01 del 2001 en el gobierno del ingeniero Hipólito Mejía. Luego, 2 días antes de las elecciones del 16 de mayo del 2004, se dieron unos cheques donde se nos pagaba con un sueldo equivalente al que teníamos en el 1965 y con el mismo rango, lo que nos obligó a nosotros a reagruparnos para luchar por nuestros derechos adquiridos, para que esas reivindicaciones fueran conforme a lo pactado. Y ahí recordamos siempre que al firmarse esa acta de reconciliación dominicana y acta institucional, fue un pacto entre las dos partes, y conforme a la locución latina de pacta subservanda, es una obligación cumplir. El que tiene que cumplir es el Estado Dominicano, porque fue que Camaño firmó en nombre del Estado Dominicano, porque él era un presidente constitucional en armas y él tenía realmente la legalidad para hacerlo, y lo hizo. Por eso el presidente García Godoy refrendó ese acuerdo con la ley 21 del 27 de septiembre, y por eso quiso hacerlo el 10 de diciembre. Pero al producirse el ataque a los del Matún, muchas cosas cambiaron, entre ellos la necesidad de sacar a los líderes de la constitución del país, mandar un grupo de cadetes a diferentes academias en el mundo y grupos de clases y soldados a diferentes partes a estudiar alguna carrera técnica. Y también el gobierno, que fue electo el 1 de junio de 1966, a desmovilizar las tropas de la revolución y perseguir a muchos, asesinar a otros, encarcelar a otros y mandar al exilio a muchos. Bueno, pero seguimos luchando y conseguimos la ley 137-01 que ya mencionamos. Luego seguimos ante el vacío de esa ley, seguimos trabajando y logramos los decretos 236-10 y 237-10 que emitiera el presidente Leonel Fernández Reina, así como el 155-12, que los 136 y 137 nos reintegraban
nos daban 3 rangos, no todos los rangos que nos correspondían, y nos pensionó con un sueldo equivalente a lo que tenían el rango que estaban activos. Luego conseguimos el decreto 155-12, donde se nos daba un sueldo por año durante 35 años, porque eso era la resolución 1-2000 que le había emitido el doctor Leonel Fernández antes de entregar su primer periodo. Lo conseguimos y lo cobramos en 3 periodos. Luego sometimos nuestro caso al Tribunal Constitucional porque el derecho a igualdad no se había cumplido, que era que tuviéramos también los mismos rangos de lo que de manera ilegal siguieron, porque debieron de haber sido cancelados por haber dado el golpe de Estado y por haber pedido la intervención norteamericana, pero no fueron cancelados, sino premiados con la reintegración y premiados contra nosotros. Eso fue una aberración que hemos querido cambiar, porque los pueblos no se pueden acostumbrar a hacer pactos, a llegar a acuerdos y dejarlo en el aire. Los estados no pueden ser irresponsables, tienen que ser responsables. Y continuamos al Tribunal Constitucional y este declinó por una razón que explica al Tribunal Administrativo, y nosotros hemos seguido trabajando con los gobiernos de turno para que emitan un decreto. Porque así como el presidente Leonel Fernández emitió un decreto para la reintegración y los rangos y para darnos los 35 sueldos, así este gobierno, por el efecto de la continuidad del Estado, debe hacerlo de oficio. Y se lo hemos solicitado durante 5 años al presidente Luis Abinader. Al presidente Luis Abinader emitir ese decreto y no haber convocado primero al patronato, nosotros hemos elevado esta voz que estamos hoy llevando de orientación y de queja, ¿por qué no?, para que se haga. Porque de igual manera, para emitir los decretos de oficio, debe reunirse con la Fundación de Militares Constitucionalistas y otras instituciones de la Revolución de Abril que quieran acompañarnos, para que el gobierno dé un paso firme en base al mandato de la ley y la historia. Y eso es lo que nos ha motivado a llevar ante ustedes, el país y el presidente de la República y la doctora Milagros Ortiz Bosch, este video. Porque fue que hicimos un juramento. El día que nosotros bajamos del edificio Copelo, que nos convocaron a un grupo de oficiales y algunos cadetes que no éramos oficiales, pero eran suboficiales y nos consideraban oficiales, se nos convocó al edificio Copelo y se nos habló del acuerdo y se leyó una parte. Estaba el canciller Yotin Curi, estaba el coronel Camaño, estaba ese día Bonaparte Gotró Piñeiro, que tenía unas funciones muy relevantes en ese gobierno, y otros funcionarios civiles y militares de el coronel Camaño, presidente constitucional en armas. Cuando íbamos bajando, un compañero, 2 dijeron, ya nos engañaron de nuevo. Nosotros les dijimos a ellos que nosotros no nos iban a engañar a nosotros, que a nosotros nos correspondía a todos luchar para que eso se cumpliera. Y eso hemos hecho hasta el día de hoy, 28 de marzo. Hemos estado de frente. Desde que hablamos con Antonio Guzmán en abril del 1979 hasta hoy, hemos estado de frente, respaldando lealmente a los compañeros de la revolución, militares y civiles, respaldando a los caídos y dejando cosas claras. Por ejemplo, cuando vimos el rostro del coronel Camaño con el disparo en la frente, ensangrentado, una tarde de ese febrero de 1973, nosotros nos sentimos comprometidos a continuar. Porque aunque no estábamos de acuerdo con que Camaño se hubiese ido a Cuba, sí nosotros tenemos que respaldar los meses de lucha de Camaño, escrito por siempre, con letra de honor en la historia nuestra. Hay que respaldar a ese coronel siempre. Y hay que oponerse a ese fusilamiento.
No obstante a eso, con la prudencia necesaria hemos seguido nosotros, de una manera u otra, la resistencia legal para aclararle al país y para lograr inclusive una paz. Por eso celebramos el 23 de diciembre el Día del Perdón Constitucionalista, diciembre de 2010, y por eso en el 2005 fuimos al Hotel Matún. Fue el primer acto que se hizo donde entregamos pergaminos de reconocimiento a los héroes que participaron en esa batalla, y donde la Guardia Dominicana se presentó y tiró los cañonazos del lugar, se conmovió a Santiago, y a partir de ahí se han seguido celebrando las demás fechas, pero la primera la hicimos nosotros. Y reclamamos que no se nos convocara como patronato porque se ha aislado por lo pronto a esta fundación y a otras. Y aquí no puede haber aislamiento. Aquí tiene que haber unidad de propósito. Y la unidad de propósito es seguir abrir glorioso, para que el pueblo sepa que aquí tiene que haber una democracia constitucional. Por eso fue que se luchó, donde se haga lo que hay que hacer, que es que se cumpla con la ley y punto. Estamos dispuestos a seguir trabajando desde el patronato por el bien de este país. Y la comisión, en este caso, nos adherimos a lo que plantea el artículo 66 de la Constitución y el 128, que le da facultad al presidente para la emisión de ese decreto. Pero llamamos la atención a los que están haciendo gestión frente al presidente, que no distorsionen la realidad para que no ocurra una comisión que debe haber estado precedida de una reunión con el patronato. Democracia es reclamación de derechos, cumplimiento de deber. Democracia es participación, dinámica participativa, respeto permanente a las instituciones del Estado. Y nosotros, desde que se hizo la emisión de ese decreto, correspondemos al Estado dominicano. Tenemos una facultad legal y civil frente al país, que la debemos defender para que ese museo realmente funcione como tiene que funcionar. Y en esa dirección encaminaremos todos los esfuerzos, reiterando al presidente que emitió ese decreto, que los esperamos a él, doña Milagro y los altos mandos militares, para que haya una reconciliación de verdad el 24 de abril en la catedral, donde nos abracemos todos y donde el presidente termine con el viacrucis innecesario de los militares y combatientes civiles y lea allí mismo donde se leyó el acuerdo del 31 de agosto, donde estaba el acto institucional y el acto de reconciliación dominicana, ahí mismo que se lea los decretos mediante el cual terminará el viacrucis de nosotros, cumplir con el mandato, y sobre todo que ahí mismo establezca, si le es posible, y con respeto se lo pedimos, que declare utilidad pública al edificio Copelo, y que vayamos donde el coronel Camaño, todos, él y los militares, los altos mandos militares, porque ahí mismo nos reunimos nosotros, el 23 de diciembre del 2010. Esta fundación ha entendido que la patria se defiende con una actitud resuelta, siempre amparada en la ley, con prudencia, en orden. El orden es determinante para el desarrollo de los pueblos. Ante la catástrofe que se está dando en el mundo, expresemos nosotros la cohesión patriótica como dominicanos. Lo esperamos, señor presidente, el 24 de abril. Allí le diremos al pueblo que hay un Estado reconciliado con la Constitución para siempre, y que ese impulso que hay que darle a la lucha contra la corrupción se haga efectivo a través de ese reflejo ante el pueblo de que aquí no hay ni vaca sagrada ni heridas permanentes abriendo, que las heridas se han cerrado
para darle honor y gloria a este país de Duarte, Sánchez, Mella, Luperón, Manolo Tavares, Francisco Alberto Caamaño Deñó, el comandante Lora Fernández, Fernández Domínguez, el capitán Mario Peña Tavera, a quien solicitamos que se haga héroe junto con Peña Gómez por la actitud tomada resuelta en la Revolución Constitucionalista de 1965, el tercer acontecimiento de nuestra historia y el que le ha dado 61 años a este país sin golpe de Estado. Bendiciones. Quisqueyanos valientes alcemos